como apoyo al material que acaban de recibir tus papás, se elaboró este video. Mi nombre es Remberto García Reyes, tu maestro de matemáticas. Los temas que vamos a ver en esto son temas que ya abordaron en la primaria, como por ejemplo, convertir fracciones a decimales, ordenar las fracciones y los números decimales, sumar y restar fracciones y números decimales. Es necesario que observes este video como complemento a las actividades que vas a realizar las siguientes 2 semanas. Primero definamos lo que es una fracción. Una fracción es la parte de un entero, es solamente una parte del entero. Las fracciones tienen dos partes. Por ejemplo, aquí yo tengo una fracción que se lee 3/4. Al número de arriba se le conoce como numerador y al número de abajo se le conoce como denominador. El denominador indica las partes en que se divide el entero y el numerador indica las partes que se toman de ese entero. Veamos cómo puedo representar gráficamente esta fracción. Aquí yo tengo un entero. Este rectángulo me representa el entero. Primero, me dice el denominador que lo tengo que dividir en 4 partes. Ahí está dividido en 4 partes. Por último, me dice el numerador que voy a tomar 3 partes de esas 4 en que fue dividido el entero. 1, 2 y 3 partes. Existen 3 tipos de fracciones: las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Las fracciones propias tienen la característica que el numerador siempre va a ser menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5, 1/2, 8/15. Las impropias tienen la característica contraria a las propias, es decir, aquí el numerador es más grande que el denominador. Quiere decir que aquí sí se involucran los enteros, como por ejemplo 8/8, 7/5, 13/10. Y las mixtas, las fracciones mixtas, son aquellas que están formadas por un entero o una parte entera y una fracción. Por ejemplo, la fracción mixta de 8/8 sería 1. La fracción mixta entre 7/5 sería un entero con 2/5. Y la fracción mixta de 13/10 sería un entero 3/10. Vamos a convertir fracciones impropias a fracciones mixtas. Observa, yo aquí tengo dos enteros exactamente iguales. Ambos enteros los divido en dos partes, que significa que el denominador es un medio, es la mitad. Tomo una parte del primer entero, otra parte del mismo entero y me voy al siguiente entero y tomo otra parte. ¿Cuántas partes tomé? 2, 1, 2, 3 partes. Es decir, tomé 3 partes divididas en 2, es decir, ¿cuántos enteros utilicé completos? 1 y de la otra parte tomé la mitad. Quiere decir que 3/2 como fracción mixta es igual a un entero, este entero que está aquí, más
un medio, que sería este que está aquí. ¿Cómo convertimos una fracción impropia a una fracción mixta? Ahí nos vamos a lo que es la escuela primaria, donde te enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Tengo el símbolo de la casita para la división. El numerador va a ir dentro y el denominador va a ir fuera. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 14? Pues podemos observar que tenemos que aprender o saber la tabla del 4, ya que 4 por 3 nos da 12. Restamos el dígito o el valor que nos dio y obtenemos que esto es 2. ¿Qué quiere decir? Que esta fracción impropia está formada por 3 enteros, 2 cuartos. Las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben diferente, pero que representan la misma cantidad. Por ejemplo, un medio. Gráficamente, tengo el entero, lo divido en dos partes. Tomo una parte de ese entero. También tengo 2 cuartos. Tomo un entero, lo divido en 4 partes y tomo 2 partes de él. Otra fracción, 3 sextos, tomo un entero, lo divido en 6 partes y tomo 3 partes de ese entero. Observa que las partes que tomamos son exactamente iguales. Por lo tanto, un medio, 2 cuartos y 3 sextos son fracciones equivalentes. Valen la misma cantidad, o mejor dicho, representan la misma cantidad. Vamos a comparar fracciones. Primero tenemos que conocer o recordar lo visto en primaria, que son los símbolos de desigualdad. Por ejemplo, este símbolo significa mayor que, este símbolo significa menor que, y este símbolo significa que son iguales. Aplicando estos símbolos, recuerden, para acá es menor y para acá es mayor. Tengo aquí el 12 y el 5. Obviamente el 12 es mayor que el 5. Tengo el 7 y el 1. También el 7 es mayor que el 1. 11 y 11. Obviamente estos dos números son iguales. Por último, tengo el 2 y el 15. El 2 es menor al 15. Observa la posición de los signos de comparación. Ahora nos vamos a lo que nos interesa, que son las fracciones. Tengo dos fracciones. Yo puedo compararlas de manera gráfica, es decir, aquí tengo dos enteros exactamente iguales. Divido el primer entero entre 2 y el segundo entero entre 5. Del primer entero tomo una parte y del segundo entero tomo 2 partes. Puedes observar que gráficamente este rectángulo que está coloreado es más grande que este, que significa que un medio es más grande que 2 quintos. Pero para no estar haciendo gráfica cada vez que queramos comparar dos fracciones, nos vamos a lo que es la multiplicación. Vean qué sencillo. Multiplico 1 por 5 y me va a dar 5. Multiplico 2 por 2 y me va a dar 4. ¿Qué significa con esto? Que el 5 es mayor al 4. Esto quiere decir que un medio es mayor a 2 quintos.
mediante la multiplicación, pero también por gráficos. Bien, observa, como es difícil o sería difícil este 11/20 hacer la gráfica, pues nos vamos directamente al algoritmo que acabamos de aprender. 2 por 20 me da 40 y 8 por 11 me da 88. Obviamente el 88 es más grande que el 40, ¿qué quiere decir? Que 2 octavos es menor a 11/20. Vamos a comparar ahora 7 sextos y 8 novenos. Multiplicamos 7 por 9 son 63, 6 por 8 son 48. Significa entonces que 7 sextos es mayor a 8 novenos. De la misma manera, tenemos las dos fracciones siguientes. 4 décimos la voy a comparar con 2 quintos. 4 por 5 son 20 y 10 por 2 son 20. ¿Qué quiere decir? Que estas dos fracciones son iguales. Y si son iguales y se escriben diferente, también estas fracciones son equivalentes. Observa, niño, padre de familia, es necesario que su hijo, su hija, se sepa las tablas de multiplicar. Si no se saben las tablas de multiplicar, obviamente van a batallar muchísimo en primer año de secundaria, en segundo y en tercero. Afortunadamente ya pasaron por un nivel inferior que es la primaria, donde me imagino les enseñaron a hacer todo este tipo de cosas, principalmente las tablas. Continuamos. Ahora vamos a sumar y restar fracciones con igual denominador. Tengo 4 tercios más 4 novenos. Observa que los denominadores son iguales. El denominador queda exactamente igual. Entonces me quedaría 4 más 9 serían 13. 13 tercios. 13 tercios, convirtiéndolo a una fracción mixta. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 13? 4 y nos sobra un tercio. Siguiente, 5 séptimos menos 2 séptimos, exactamente igual. Tenemos los mismos denominadores, significa que el denominador queda igual y restamos 5 menos 2, nos va a dar 3. Esta es una fracción propia, por lo tanto, no la puedo convertir a mixta. Ahora nos vamos a lo que es la suma y la resta de fracciones con diferente denominador. Y aquí volvemos a caer en lo mismo, en la multiplicación. Si su hijo o su hija no sabe multiplicar, será necesario que se les enseñe. Observen, tengo 4 quintos más 9 tercios. Los denominadores son diferentes, lo que se hace es multiplicar los denominadores. 5 por 3 me va a dar 15. Y luego multiplicar cruzado. 4 por 3 son 12. Más 5 por 4, perdón, 5 por 9 son 45. Quiere decir entonces que 12 más 45 son 57 quinceavos. Esta es una fracción impropia, la convertimos a mixta. Tengo aquí una resta de dos fracciones con diferente denominador. Multiplicamos los denominadores y multiplicamos cruzado. 9 por 3 son 27 y 4 por 5, 20. Es el signo de menos, significa que se van a restar y me queda 27 menos 20, 7 doceavos. Nos da como resultado una fracción propia, por lo tanto, no podemos convertirla a mixta. Continuamos con lo que son los números decimales. Los números decimales se componen por una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, 41.625 milésimos. Recuerden, el 6 significa décimos, centésimos y milésimos. Son las posiciones. Esta sería la parte entera y esta sería la parte decimal. Hay números decimales que son infinitos, como por ejemplo el que acabo de presentarles. Este número
se puede